Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Les saluda Antonio Eras. En la era de los Eras, Lindero Norte presenta esta conversa con el maestro, el doctor Rodolfo García. Mi querido Rudy, ¿cómo estás? Mi Toño, bien, gracias a Dios, bien aquí, nuevamente en esto. En este miércoles Jesús Francisco Licea, como siempre, buenas tardes. Saludos desde el kilómetro 43. Bueno, Rudy, ayer vivimos en Baja California un acto deplorable en términos de violencia. Entonces, un grupo armado acribilla a dos mandos policíacos, mexicalenses ellos, pero ahora en la la Dirección de Seguridad Pública de San Felipe. Y bueno, ahorita hablamos de algunas peculiaridades, pero ¿cómo entender esto? O sea, ¿qué está pasando, Rudy? Mira, claro que todo el mundo, los que estamos aquí preocupados por la desfachatez con lo que se lleva a cabo ese asesinato. Y lo digo así porque es un acto artero, es un acto que demuestra que puede quedar impune, que puede hacerse a la luz del día y que puede hacerse incluso a las autoridades policíacas. El punto aquí, la particularidad es San Felipe. ¿Por qué? Porque los que vivimos aquí sabemos, Toño, que por ahí pasa el narco. Y sabemos que por ahí pasa la totoaba y que por ahí pasa lo que sea, a pesar de tener un retén militar. ¿Qué significa? Significa que el narco no solamente reta a la autoridad, sino la provoca frente a ella. Porque en un poblado como tú y yo conocemos, San Felipe, ¿quién podría atreverse a intentar un asesinato de estos y no tener mucha escapatoria? No, pues solamente alguien que esté muy bien organizado, ¿no? Exactamente. Porque no solamente es una balacera entre particulares, no, sino contra la autoridad. Planeada. Y planeada. Planeada. Y ahí platicando con la gente de la investigación, se dice que un grupo de 8 sonorenses, 8 personas provenientes de Sonora, se aposentaron en San Felipe a fines de agosto. Uh-huh. Entonces ellos organizaron y estudiaron, analizaron la mecánica, el recorrido, los movimientos que hacían los mandos policíacos. Se hablaba de que había sido afuera de un Oxxo, pero no. Uh-huh. Hay un fraccionamiento que está a un costado del Oxxo, que es donde vivían estos 3 mandos. El director, el señor Ramón Valdés, él la libra porque se le olvidó el arma de cargo, regresa con su escolta a la casa y cuando va saliendo ya están acribillando en otro carro a el comandante Ornelas y al subdirector Aguilera. Entonces, lo que encuentran en este recorrido que hacen es, detienen a una persona, pero encuentran chalecos y fornituras y demás, con las siglas de Joaquín Guzmán Loera, del 701, que es la marca de ropa de la hija del Chapo, y que hace referencia al número que le dieron en Forbes, dentro de los más ricos del mundo, al Chapo Guzmán, y también algo que llama mucho la atención, que dice Fuerzas Armadas Chapitos. Entonces te habla de que ya existe un área armada de estos grupos delincuenciales, Rudy. Mira, tratándose de narcos, también yo pudiera sugerir nada más que habría que ser muy cauteloso con respecto a las evidencias. Okay. ¿Por qué? Porque nadie te dice que puede ser el cártel Jalisco Nueva Generación. Como una simulación. Como una simulación. Para, como ellos llaman, calentarle la plaza. O el propio cártel de Sinaloa, el de exactamente, Mayo. Exactamente.
pudiera ser, cuando digo no me gusta a mí el pudiera, sino hay que pensar en todo, porque insisto, ¿quién se atreve en un poblado que no tiene salida al mar, sí, nomás que para que llegue una lancha súper rápida ahí, está en chino? 2, tienes la salida del desierto y la salida de la carretera, no tienes más, Toño. ¿Para dónde te mueves? Son 17,000 habitantes. Estoy seguro que la policía municipal sabe dónde están los centros de distribución de menudeo de droga y que por ahí pueden comenzar y ellos les van a decir dónde están. Lo que estoy diciendo es, no es en una ciudad de 3 millones de habitantes donde puedes desaparecerte, no. Es en un poblado desértico, ni siquiera selvático. Todos estos elementos me dicen que fue planeado, fraguado y midiendo muy bien el peligro que representaba para los asesinos quedarse ahí. Significa que vieron el momento de la impunidad. Sí, la total impunidad. Porque en esta casa de seguridad donde ya detectaron estuvieron un mes, Rudy, y planearon y vieron. Uh-huh. Ayer empezaron a salir una serie de informaciones tendientes a la infiltración de agentes de la fiscalía, de los propios municipales, ¿no? y del ejército, dentro del crimen organizado, dentro de esas, y está muy difícil que obviamente por respeto no nos damos a conocer los nombres y demás, porque son suposiciones. Así es. Y en esa situación se te genera un torbellino muy, muy determinante, pero todo va a terminar en el mensaje de impunidad. Aquí lo grave es eso. Los muertos, por supuesto, los asesinados, sí, pero es los policías que viven de su trabajo, la ministerial que vive de su trabajo, la Guardia Nacional que vive de su trabajo, ¿qué pensará con respecto a su honestidad frente a estos sujetos que precisamente por ser honestos pueden ser sacrificados? Lo peor es que sí debe haber gente infiltrada del narco dentro de las instituciones policíacas, que no puede ser de otra manera, insisto, en una lógica del crimen, lo que buscan ellos es el arropamiento dentro de la población, perderse, y aquí no te puedes perder, Toño. Mira, no detenerlo en San Felipe, ya no los puede detener en ningún lado. Así fácil. Sí, porque no es Nueva York, no es ni siquiera Mexicali, no es Palaco siquiera. Exactamente, pues, ¿no? A eso me refiero. Tú cercas el desierto, que es fácil hacerlo, la carretera y el mar, y no tienes manera más que los vecinos digan que ahí vive gente que no conocen, y se acabó. Es más, ni al chinero llegan. No alcanzas a llegar. Entonces, ese es el asunto. Si aquí no se destraba eso y no se detienen los vecinos, que Dios nos agarre confesados. Beatriz Barrios, muchísimas gracias, saludos, buenas tardes, dice. Buenas tardes. Pero y fíjate que esto nos da pie, Rudy, a decir, bueno, ¿qué está pasando? El ejército mexicano, el cuartel del ejército mexicano en San Felipe está desde principios de los 90, sí, cuando Pérez Tejada Aguilera era el presidente municipal, que el cabildo le otorgó un espacio para su cuartel. Pero está también la Marina, está también la Guardia Nacional, está también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está también la Fiscalía, y está la dirección de municipal. Entonces tú dices, ¿este modelo está fracasando o es una llamada de atención a la necesidad de hacer trabajo más de estrategia, más de inteligencia? ¿Hacia dónde vamos, Rudy? Mira, esto me pone a mí a reflexionar que el problema está en que, y sé que no va a gustar mucho lo que voy a decir, pero estoy convencido de eso, que a la autoridad policíaca debe de darle fuerza, y fuerza significa que se acabe me iba a decir una palabra extra, la puerta giratoria para los delincuentes. Si tú detectas, aquí hay que empezar a tronar desde las casitas donde venden droga hasta arriba, porque si la policía está permeada por dinero de ahí, mucho de lo que pase se va a quedar oculto. ¿Qué estoy diciendo? Te aseguro que si tú le dejas al ejército San Felipe un mes, pero al ejército te lo limpia. Pero déjalo como ejército. Eso da pie, Rudy, a pensar en la posibilidad
de que pudiera convertirse San Felipe en un laboratorio de la introducción de operativos, de acciones establecidas, planeadas, como para poder limpiar al puerto. Sí, estoy convencido. Cuando haces ciencia, Toño, tú primero experimentas en objetos o universos muy pequeños para ver las variables que surgen y luego se las potencias a las más grandes. San Felipe bien puede ser un modelo a seguir en términos de ver qué fuerza es la más efectiva y la menos permeada por la corrupción, y eso permitirle diseñar un buen trabajo de estrategia y de inteligencia, pero también con un grupo operativo que sea confiable en el sentido que no esté corrupto. O sea, es hacia la sociedad de protección del ataque, el combate a la delincuencia, al crimen organizado, pero también hacia adentro. Pero también hacia adentro, por supuesto. Mira, si yo ciudadano, si sé que hablo a un número de teléfono y hago una denuncia de que se vende droga en algún lugar y que no me van a denunciar y que sí van a ir, lo hago. Pero si tengo la duda de que a quien le hablo me detecta mi número de teléfono y mi dirección y puedo ser reprimido, no lo voy a hacer, doña. Eso es clave. Hable usted al 911 de manera anónima. Todo el mundo sabemos que son localizables los teléfonos. Entonces te da temor. Pero si estás seguro de que al hablar o a llamarle a alguna autoridad te va a hacer caso y va a actuar, te aseguro que esto empieza a tomar confianza y empiezan a hacer las denuncias. Es como geográficamente es un cajoncito. Es un cajón. ¿No? ¿Para dónde? Bueno, es una situación que la verdad nos da mucha posibilidad de planear, de hacer. Así es. Pero sobre todo de vincular a la sociedad con su gobierno y también a hacer comunidad, Rudy. Sí, insisto, si la policía municipal es la de la proximidad y ella debe tener un mapa de dónde están los lugares más conflictivos en ese pequeño poblado, y saber incluso los nombres de la gente que están distribuyendo droga, y si empiezas a cortar desde ahí y le permites que cada estamento policíaco haga su función, te aseguro que los dos son diferentes. Mira, la única salida que hubo de San Felipe hasta la línea internacional fue aquella vez que detuvieron al administrador de un cártel apellidado Verdugo, que estaba en San Juan. Bueno, René. Se lo llevaron por todo el desierto, pero para eso tuvieron que tener a la CIA y el FBI. Y yo no creo que quien hizo esto tenga la CIA o el FBI ahí a un lado. Sí, incluso que después de 38 años salió René Verdugo Urquídez. Ah. Él estuvo preso, acusado del asesinato del Kiki Camarena. Así es. Paisano los dos. Así es. Digo, pero fue la única vez que hubo una salida en la noche por el desierto. La única vez. Y lo empujaron. Así es. Lo empujaron. Pero aquí el asunto era el desierto. Entonces, yo no creo que ellos tengan los instrumentos ni el apoyo logístico para hacerlo. Quiere decir que están en un cajón, y si de ese cajón no sacas a los ladrones y a los asesinos, pues entonces ¿de dónde los vas a sacar? Pues vamos a ver de qué están hechos nuestras autoridades. Así es. ¿No? Nuestros jefes de investigación, de reacción, de inteligencia, para ver qué, porque lo dices bien, son 17,000, 20,000. 17,000 habitantes. Y entonces estamos hablando más o menos de 5,000 casas. En el fraccionamiento donde yo vivo habemos 4,000 habitantes, 5,000 en el que yo vivo. Súmale 3 más y ahí está San Felipe. O sea, por los fraccionamientos de al lado y el de enfrente. Así es. ¿Tú crees que no una policía con tanto elemento y con una ciudadanía resuelta a denunciar no los detienes? Vamos a esperar a ver qué dice el fiscal, si tiene que dar resultados. Y obviamente todos esos operativos que están armando tienen que dar resultados de a de veras. O sea, de a de veras, no de la fabricación, no. Es un momento exacto como para que empiecen a dar resultados. Así es, pero claros, contundentes, sin lugar a duda. Sí, hoy en la conferencia de prensa, Iván Carpio hablaba sobre estas situaciones. Encontraron chalecos, incluso hay chalecos que son apócrifos, o sea, no son oficiales, con las siglas de la Guardia Nacional, de GN, armas largas, y tú dices, a ver, ¿cómo entran estas armas, cómo entran estas personas al puerto?
Pues por la carretera. ¿no? Pero Cuando digo eso, que ¿dónde está el ejército? exactamente donde están los retenes, porque hay Ajá. retenes al sur y al norte. Sí, entonces, Y la Marina está en el puerto, navegando. pues, entonces, pues. Y aeropuerto no hay. Bueno, sí hay, pero no Bueno, funciona desde no, hace mucho. Bueno, han reinaugurado en ese- 4 veces. Sí, yo he estado en 2 de esas. Yo- Y te hablan de que ya a partir de mañana Sí, hay... el vuelo charter. Ándale. Pero bueno, pues es lamentable lo que está ocurriendo, No, Rudy. triste, pero además preocupante para la ciudadanía. Si eso pueden hacer con los mandos policíacos, ¿qué no pueden hacer con los que andamos desarmados y no tenemos ninguna placa? Nada Sí, más. es ese mensaje, ¿no? Así es. Y te digo, o sea, realmente es... quítese usted de problemas de que son de Morena o del PAN o del PRI o del MC. O sea, es una situación donde la delincuencia, el crimen organizado está ahí y ha sabido negociar con todos. Pero aquí lo más importante es cómo se ha sabido imponer a cualquier administración pública. Pues en este momento está impuesto en San Felipe. Sí, yo creo que es una situación... Pues ahí está la prueba. Te mato a las cabezas principales de la policía. A ver, y para abajo. Y para nosotros los ciudadanos. Porque además la fuerza policíaca es mínima, Rudy. Pues sí, O nomás sea, que por mínimo, perdón, lo que pasa es que por mínimo que sea, tienes otras fuerzas Sí, ahí. sí, me refiero de que la corporación no superan los 100. Pero el mensaje que dan de que aquí somos los todopoderosos, Así es. ¿no? Es un mensaje aterrador que seguramente va a generar muchos problemas. Nosotros, bueno, este fin de semana tuve la oportunidad de pasar por San Felipe el jueves en la noche, el mero 15 ahí, vimos ahí los fuegos artificiales y demás. Y regreso el domingo, Rudy. Pero como nunca, o sea, en ese centrito comercial que está allá en la salida, Sí. hacia el sur, llenísimo, camiones de tours, de camionetas, con una actividad que tú dices, órale, porque es finalmente de lo que vive San Felipe. No puede vivir de otra cosa, la pesca la tienen castigada, pues tiene que vivir del turismo, del poco que llega. Y las artesanías, pues la verdad, también ya No, están pues ¿cuáles? muy echadas para adelante. Pero bueno, esto nos habla del segundo tema, que nos da pie al segundo tema. La Guardia Nacional ya está en San Felipe, sin duda. Y entonces, en este proceso, el Congreso de la Unión, ¿qué papel está jugando en la 4T y las reformas de Andrés Manuel López Obrador? Hoy se discutió en el Senado, Rudy. ¿Cómo fue? Platícanos. Mira, lo vengo oyendo. No le daban los votos a Morena. Le faltaban 10 votos. La oposición, y lo voy a decir, no despectivamente, pero sí puntualmente, los senadores de lista, que no le deben a ningún estado, nada a nadie, son los más fuertes en detener esto. ¿Qué estoy diciendo también? El domingo tuve una reunión familiar y había desde Homo sapiens a Homo videns. Entonces me di cuenta que la discusión está ahí, no le pegamos al centro. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué el Senado de la República no lo aceptó y el argumento es que vas a militarizar a la policía? Eso es falso, ya está militarizado desde Calderón. Sí, claro. Segundo elemento, yo estoy convencido, y lo he dicho aquí contigo, que mi preocupación es que el ejército es la última frontera para poder resolver este problema, y creo que no deberíamos de ponerlo enfrente, pero sí que debemos tener una policía nacional, como Guardia Nacional, como le quieras llamar, que sea garante y nos dé confianza por la formación militar que tiene. Te lo voy a decir por qué. Porque con sus honrosas excepciones, pero además estoy convencido que son muchos, las policías municipales y estatales no gozan de la confianza de la ciudadanía, Toño. No lo gozan. Pero además, Rudy, un curso de 3 meses en la academia no te va a hacer policía. No, porque además sales ante un grupo ya corrupto que te va a decir cómo hacer las tranzas. Es el problema fundamental. Entonces, para generar una Guardia Nacional que sea fuerte y que sea confiable, no lo puedes hacer. Mira, lo que destruyeron en 40 años no lo puedes rehacer en 3, Toño, en ninguna parte.
Y aún así, la gendarmería fue un fracaso. Claro. Y ahí te vas yendo hacia atrás y te vas dando cuenta que las corporaciones policiales de los diferentes gobiernos y no solamente de la cuestión neoliberal, sino desde antes con la Dirección Federal de Seguridad. Acuérdate, buen día. Son son represivas, sí, pero siempre estuvieron matizadas o acentuadas por la corrupción. Porque ahí el asunto se llama dinero y se llama poder. Oye, si García Luna está en la cárcel, ¿qué te dice para abajo? ¿Cómo recomponer todo ese aparato corrompido en un tan poco tiempo? Necesitamos una Guardia Nacional que tenga una formación inquebrantable, una formación, cuando digo militar, es ese principio rígido de no a la corrupción. Pero voy a poner un caso que lo he venido denunciando aquí. Toño, la Guardia Nacional y el Ejército está integrado por puros seres humanos. Uh-huh. No es posible que los trates de manera indigna donde los llevas a dormir y a vivir. Nuevamente, aquí en Mexicali. Nuevamente acabo de ver a estas personas entrando a un lado de la Universidad Politécnica a un campamento en el desierto. No es digno para ellos eso. Claro. Necesitamos tratarlos como seres humanos. Yo soy de la idea, Rudy, nada más recapitulando, de que la Guardia Nacional debe ser civil y debe estar profesional y debe estar a prueba de balas dentro de de la forma civil, sí, no militar, no marcial. Estoy de acuerdo, no más que para que puedas tenerla así, de dónde está la fuente de origen para que sea fuerte y honesta y con fortaleza. No, pero esa parte podría hacerse en su formación y en su línea de integración. Así es. Podría ser marcial. Así es. Pero no responder a los intereses militares. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Lo que yo he dicho es que el ejército tiene que estar separado. ¿Por qué? Porque es nuestra última carta, pues. Y la Guardia Nacional sí tiene que ser una réplica en el sentido de la formación, del no sé si en términos del nacionalismo, del derecho a la seguridad, todo eso que debe de venir de ahí permeado hacia esta organización. Lo dices muy bien, o sea, vemos no los cuarteles, sino los campamentos Así donde es. está la Guardia Nacional. Es muy deplorable, pues muy deprimente y habla muy mal del gobierno de la República. Totalmente mal. Te digo, a un lado de la Universidad Politécnica hay un campamento donde estas personas que salen a arriesgarse la vida todavía llegan a un lugar indigno para ellos. Y ahorita te voy a dar un dato, nada más déjame leer. Alan Casillas, saludos desde la Ciudad de México. Afortunadamente dice, por un voto no pasó en el Senado la reforma de la Guardia Nacional. Le faltaron 10. Y acuérdense que es miércoles, es media hora porque el doctor va a dar clases a la Universidad Pedagógica, a la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos. Bueno, el caso es que la Guardia Nacional están solicitando el Valle de Guadalupe, en el Porvenir y Zarco, están solicitando en plena ruta del vino un terreno para su cuartel que es carísimo por la tierra. Y ahí sí, no les importa Mexicali, que están aquí en esa parte del oriente de la ciudad, ni en Tijuana, ¿no? No, pero en Valle de Guadalupe dijeron... claro, porque es el nuevo asidero económico, y lo voy a decir del centro y sur de la República, los inversionistas ahí, Toño. Pero bueno, me tengo que ir. Mi Rudy, muchísimas gracias. Como siempre, nos vemos la próxima semana. La próxima semana va a estar Rodolfo García con Jorge Heras. Miércoles a mí me toca ir a la Ciudad de México y a Puebla. Rudy, muchas gracias. No, de nada. Oye, voy a hacer lo que más me gusta hacer. No sé si lo mejor, pero es lo que más me gusta hacer, dar clases. Nos vemos. Gracias, nos vemos el próximo lunes aquí en la Era de los Eras. Gracias a Casa Créala, en línea Baja California, en línea BC, a usted que nos ve en Tijuana. Muchas gracias en la Ciudad de México y en Mexicali, por supuesto. Gracias, pórtese como quiera. Pero, cuídese. Cuídese. Gracias.